En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buen día, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro segundo tema dentro del curso Columnas de la Iglesia. Esta expresión la aplicamos a los apóstoles, y no nada más por nosotros, sino porque, como veíamos la clase anterior, pues la misma escritura así los llama, columnas de la iglesia, de esta nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan que hacíamos la lectura del libro del Apocalipsis y que pues ya también San Pablo les llamaba así a los apóstoles justamente? Veíamos un poquito cómo es que pues se dio el paso, ¿no?, de la generación, permítame llamarle así, la generación de Jesús a la generación de los apóstoles. Decía el Papa Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, una exhortación apostólica, retomando la idea de unos obispos en un sínodo anterior, decía que Jesucristo fue el primer y más grande evangelizador. Así, y eso lo sabemos, lo aceptamos, no hay nadie más grande que Jesús, obviamente, y fue el primero que no solamente dio el mensaje, sino que era en sí mismo el mensaje. Pero si nos preguntamos, bueno, ese es Jesús, el primer y más grande evangelizador, hay que preguntarse también entonces, ¿quién es o quiénes fueron los segundos evangelizadores? Y esos segundos evangelizadores fueron justamente los apóstoles. Un grupo súper diverso. Espero que tengamos tiempo, a lo mejor fuera de grabación, ciertamente debo comentarlo, pero espero que tengamos tiempo de observar un pequeño documental sobre los apóstoles, un documental ya viejito y que no es propiamente de la iglesia, pero que por lo mismo tiene datos que, si fueran de la iglesia, probablemente no se habrían dicho. Y hay un dato que a mí me resulta muy interesante, porque decían que Jesús tuvo, así por obligación, tuvo que haber sido un gran líder. No estoy diciendo, es que Jesús fue un gran líder, así como desde el centro de mi corazón, sino que por necesidad Jesús tenía que haber sido un gran líder. ¿Por qué? Decía este documental, porque psicológicamente, decían, tuvo un grupo de lo más variado, unos más grandes, otros más jóvenes, unos más educados, otros menos educados, de distintas profesiones, con distintos caracteres, con distintos temperamentos. Entonces decían, para poder haber mantenido a ese grupo durante los 3 años y que ese grupo después también se aventara hacia adelante, pues Jesús tuvo que haber sido un gran líder. Y pues bueno, el líder sabemos que por una parte va ayudando a descubrir a sus seguidores de qué son capaces, pero en el caso concreto de los apóstoles, también que descubrieran que ellos también tenían dentro de sí el llamado a la predicación, a la evangelización. Entonces, Jesucristo fue un gran líder, fue un gran evangelizador, pero también fue un gran, permítame decirlo así, enviador, ¿sí? Es decir, fue alguien que supo a quién enviaba. Así como dirá después San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza, pues también lo pudo haber dicho Jesús. Yo sé en quién puse mi confianza, yo sé en quién puse el futuro de la iglesia, yo sé en quién puse, en las manos de quién puse el evangelio mismo, la gracia misma, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los apóstoles, pues no podemos quedarnos chiquitos con ellos, al contrario, hay que ver todas las grandezas que tenían, en primer lugar, pues por ser seres humanos y por tener cualidades, habilidades, dones específicos cada uno de ellos. Pero además de eso, porque también tuvieron la gracia, y la gracia les acompañó muchísimo. Al día de hoy, que se suele hablar mucho, a ver si en alguna ocasión pudiésemos hablar de esto, de la famosa nueva evangelización, decía Juan Pablo II Santo, nueva en sus métodos, en sus expresiones y en su ardor. Al día de hoy que se habla de esta nueva evangelización, que no es propiamente una reevangelización, sino es volver a motivar con ese evangelio único que es Jesucristo, decía el documento de Santo Domingo, un documento de nuestra iglesia de América Latina, decía que el protagonista de la nueva evangelización es el Espíritu Santo. Sí, pero los personajes que iban a llevar adelante la misión, decía, todos los bautizados, cada cual según su oficio.
cada cual. Es decir, el sacerdote habrá de evangelizar cual sacerdote, el obispo habrá de evangelizar cual obispo, pero el laico ha de evangelizar cual laico. Y el laico es el puente, así dice nuestra iglesia, el puente entre la iglesia y el mundo, ¿sí? Al laico le corresponde llevar las verdades de la iglesia, le corresponde llevar la gracia que está dentro de la iglesia, llevarla hacia afuera, hacia el mundo, presentar los valores del reino allí donde esté. Eso es lo que le compete al laico sobre todo, ¿no? A veces, si somos un poco estrictos, a veces los laicos también hacemos un poco de trabajo pues en horas extras, por así llamarlo, porque también damos cursos como este que estamos tomando, porque también damos catequesis, porque también damos conferencias y tantas cosas que hacemos, cuando en realidad el laico, insisto, lo que le compete en primerísimo lugar es hacer presente en las realidades temporales los valores del reino. Esa es la evangelización propia del oficio de laico, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Pero mientras tanto, en ese sentido, pues todos somos evangelizadores, ¿sí? Todos somos evangelizadores. Comentábamos la sesión anterior también que para poder ser evangelizadores hay que ser también discípulos, hay que aprender, porque si no vamos a ir a decir cada cosa que nos ha tocado escuchar de verdad, cada cosa en predicaciones, en catequesis, vaya, que no van. Por eso hay que estar también bien agarrados de nuestro Padre Dios en la oración, con el Espíritu Santo, etcétera. Pero también hay que estar bien agarrados de las capacidades que Dios nos da, de que podamos aprender, de que podamos hablar, de que podamos enseñar. Entonces, pues hay que estar muy atentos. Y vamos a iniciar entonces el día de hoy con uno de los apóstoles, pues lo voy a decir de una vez, el apóstol más conocido, ¿sí? Ahorita voy a hablar un poquito de él, por supuesto, nos referimos a Pedro, el apóstol, y este tema lo vamos a dar en 2 sesiones. Si pudieron revisar el material que les envié, bueno, levemente, no estoy diciendo que lo hayan leído todo, por supuesto, pero si pudieron revisar el material que está también en internet, que son las catequesis del Papa Benedicto XVI, pues resulta que esas catequesis, decíamos del año 2006, ¿verdad? Ya tiene 16 años que las compartió, que hablan de los discípulos. Veremos que los últimos discípulos que menciona, los menciona hasta en una sola catequesis como 2 o 3 discípulos, apóstoles, claro, apóstoles. Pero que San Pedro se llevó, si no me equivoco, 3 catequesis para hablar de San Pedro, solo de él. Vamos entonces a hablar un poquito de él y quiero compartirles algunas cuestiones. La figura de Pedro en primer lugar. Vamos por partes, ¿no? La figura de Pedro, personalmente, para mí, para Sergio Pérez Portilla, ha sido una figura que le llama la atención. Hace muchos años, calculo unos 20 por lo menos, aproximadamente unos 20, eh, compré un librito de un predicador católico que se llama José Prado Flores. Y allí, el librito él escribe mucho. Este librito era sobre Pedro, justamente. Se llamaba Pedro Pescador y Apóstol, creo. No me acuerdo exactamente el título del librito. Era un folletito pequeñísimo. Pero en aquel entonces, a lo mejor tiene hasta más de 20 años, porque en aquel entonces yo iba empezando a descubrir tantos temas de la Biblia y a mí ese libro me impactó muchísimo. Y lo primero que yo dije, porque estaba en un grupo de evangelización, lo primero que dije es que de este libro se puede hacer un retiro. Y tuve como que en mente tuve esa idea de que de ese libro se hiciera un retiro. Después me enteré que de hecho Pepe Prado hace un retiro con su libro, ¿no? Bueno, pues obviamente, él lo escribió y él sabe cómo organizarlo. Pero yo me quedaba con esa idea y entonces cuando pasó un poquito el tiempo, tuve la oportunidad más o menos en el 2005, 2004, yo creo, hace unos 18 años ya, entonces, de empezar a hacer como un bosquejo de retiro. Y entonces empezamos a hacer eh, pensar en algunas dinámicas y todo esto. Y curiosamente, una de las primeras veces, si no es que la primera vez que pudimos ofrecer un retiro sobre el apóstol Pedro, fue en el 2007. Y tengo la certeza por varias
cuestiones, pero la más grande es porque al preparar el material para las clases de este día, pues ahí lo pude corroborar. En el año 2007 nos invitaron a dar un retiro al penal, a la cárcel, ¿sí? Para los presos. Entonces nos invitaron y me acuerdo que quien nos invitó nos preguntó, platicamos mucho y nos dijo, bueno, ¿y qué retiro proponen? Y entonces, pues yo dije, pues podemos hacer un retiro que anuncie, pero que al mismo tiempo dé un mensaje extra. Y les decía yo, ofrecí que diéramos el retiro de Pedro. Y fue, repito, si no la primera de las primeras veces que pudimos compartir el retiro de Pedro, fue para presos, justamente. Entonces, fue una experiencia, pues, totalmente diferente. A poder acomodar la predicación justamente para que fuera significativa para ellos, para que les dijera algo en su realidad. Y bueno, desde entonces ya teníamos esta como idea. Pasó el tiempo y ya en el año 2014, la comunidad a la cual pertenezco actualmente, la comunidad Josué, también empezamos a hacer como una serie de materiales de crecimiento y retomamos aquel, le voy a llamar así, viejo retiro de Pedro, lo actualizamos, pusimos otros temas, pusimos otras ideas, pusimos otras dinámicas y entonces hicimos un retiro también sobre el apóstol Pedro. Pues bueno, repito, cada vez que vamos dando el retiro, siempre se van añadiendo cosas y demás. Todo esto, pues, para decirles que la figura del apóstol Pedro para mí es muy especial y que espero, de verdad espero, que en lo que les comparte el día de hoy pueda hacerles sentir para ustedes también un cierto cariño, un cierto afecto por Pedro, para empezar, claro, pero también una cierta apertura, como la tuvo Pedro, al mensaje de Cristo. Así que vamos a iniciar entonces con este buen Pedro. Dice Benedicto XVI, voy a leerlo directamente de la audiencia. Fíjense, hoy estamos a 14 de mayo, es sábado 14 de mayo, y la audiencia de la cual voy a decir un parrafito fue del miércoles 17 de mayo, pero del año 2006. Repito, entonces sí tiene casi los 16 años cerraditos, casi por 3 días. eh, Tendríamos exactamente los 16 años cumplidos de la audiencia en la cual el Papa Benedicto XVI compartió lo siguiente. Me permito leerlo. Dice, después de Jesús, Pedro es el personaje más conocido y citado en los escritos neotestamentarios. Fíjate nada más, después de Jesús, el más mencionado, ¿quién es? Pedro. ¿Sí? Así que ya desde ahí vemos que la figura de Pedro era muy importante. Esto que estoy leyendo, insisto, es de Benedicto XVI, Audiencia General, miércoles 17 de mayo del 2006, y lo tienen en el material que les envié. En el material más largo, que es un libro, ahí está, ¿sí? Bueno, después lo pueden corroborar, por supuesto. Es mencionado, continúa Benedicto, es mencionado 154 veces con el sobrenombre de Petros. Ojo, porque ahí está una cosa bien importante, sobrenombre, apodo diríamos nosotros, ¿verdad? El sobrenombre Petros, que significa piedra, roca, y que Petros es la traducción griega, escucha, del nombre arameo que le dio directamente Jesús. El nombre arameo que le dio directamente Jesús fue Kefa. Después leemos Cefas, ¿verdad? Pero Kefa es en arameo roca o piedra, se traduce como Petros. Este es atestiguado 9 veces, sobre todo en las cartas de San Pablo, Kefas, Cefas en arameo. Hay que añadir el frecuente nombre Simón. Fíjate, su nombre es Simón, su sobrenombre es Pedro, porque el nombre Simón aparece 75 veces. Fíjate nada más. Y Simón es una adaptación griega de su nombre hebreo original. ¿Cuál es el nombre hebreo original entonces? Dice Simeón. El nombre hebreo original de Pedro es Simeón en arameo. Ahorita que veamos el perfil de Pedro, vamos a leer un poquito más sobre esto, pero lo que quiero decir es justamente que en Pedro tenemos la figura, después de Jesús,
la figura más sobresaliente del Nuevo Testamento. Esto ya tiene que decirnos varias cosas, ¿eh? Ya muchas cosas, porque dejarlas así como que no importa, no es tan relevante, pues es hacerse de la vista gorda, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, vamos a dirigirnos por lugares. Me gustó mucho sistematizar mediante lugares la vida de Pedro. Así que vamos a empezar con Betsaida. Porque Betsaida sabemos que es el lugar de origen de Pedro. Betsaida es donde encontramos la historia de Pedro. Algunos de nosotros venimos de otro lugar. Vivimos en una ciudad o en un lugar, pero nacimos en otro. O por lo menos, vivimos en una casa distinta a la que nos criamos. La mayoría, si no es que todos, de niños vivimos en una casa distinta, ya fuimos creciendo, ya tenemos otra casa. No importa, porque el lugar, literalmente hablando, sí puede variar, pero aunque no variara, no pasa nada. No pasa nada porque lo que sí va a importar es justamente la, la historia que nos cuenta ese lugar, y esa historia puede decirse de muchas maneras. Bueno, pues Betsaida. Betsaida es de donde es originario Pedro. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 44. Voy a leer aquí Juan 1, 44. Si me permiten. Bueno, ahorita les voy a decir algunas cosas. Dice entonces, leo nada más el 44, aunque es todo un relato, ¿no? Dice, Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y Pedro. Amén. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y Pedro. Ahí nos dice entonces que Pedro era originario de Betsaida. En la pequeña figurita que tenemos aquí en la pantalla, vamos a ver, dice Palestina en el siglo I, y aquí arribita está el mar de Galilea. Toda esta parte es Galilea, justamente. En medio, sabemos, está Samaria, ¿verdad? De ahí eran obviamente los samaritanos. Y debajo de todo al sur está la región de Judea. En Judea hay algunos lugares que seguramente conocemos, habremos escuchado. Jerusalén está aquí, Emaús, Belén, Betania. Bueno, claro que los hemos escuchado. Jericó, por supuesto. Pero en Galilea, Jesús predicó prioritariamente en Galilea, ¿eh, muchachos? Entonces aquí tenemos Galilea, vean nada más, Cafarnaúm, Genezaret, Magdala. ¿Quién venía de Magdala? Pues Magdalena, ¿verdad? Tiberías, Caná de Galilea, recordaremos, Nazaret, pues ahí estaba nuestro Señor, Naim, la viuda de Naim, Gadara, que ya está fuera de Tierra Santa. Se acordarán del endemoniado Gadareno o Geraseno. Tenemos, y aquí, en la parte noreste, ¿ya vieron? Está Betsaida. Hay un pueblito pesquero. Betsaida significa etimológicamente casa. Bet en hebreo es casa. Betsaida, casa o lugar de la pesquería. Pues porque era un puertito, por así llamarle, no, es una exageración decirle un puerto, pero era un lugarcito donde había muchos pescadores. Entonces el comercio principal era la pesca, y por eso llamaban casa o lugar de la pesquería. Pescaban y vendían y compraban. Bueno, en un primer momento se llamaba Bet Ramzá, pero Herodes le cambió por Libias y luego también sufrió el cambio por Julia, ¿verdad? Pero cuando se llamaba Betsaida, de ahí era originario Pedro. Betsaida, fíjense que era un lugar, no era el más importante. Si me preguntan, el más importante era este que está cerquita al norte, que dice Cafarnaúm. Cafarnaúm era el lugar más relevante de Galilea, y un lugar, quizá el más olvidado, el menos conocido, era justamente Nazaret. Entonces, era tan indiferente para todos que ni siquiera sabían cuál era el gentilicio de Nazaret. A veces a Jesús le dicen Nazareno, Nazoreo,
nazaretano, ¿verdad? Porque no sabían cómo se decía el gentilicio de Nazaret, era tan cualquier cosilla que no importaba. Betsaida ni era tan importante como Cafarnaúm, pero ni era tan irrelevante como Nazaret, sino que era un buen lugar. De hecho, en los evangelios, Betsaida es lugar de milagros, lugar de momentos importantes, vaya, un lugar bastante interesante. Por ejemplo, lo encontramos en Marcos 8:22, cuando Jesús cura a un ciego. Y si me permiten, ese milagro es bien simpático porque dicen algunos a manera de broma, pero también a manera de ser muy estrictos, dicen que es el milagro que no le salió a Jesús. ¿Se acuerdan que al ciego le untó en los ojos y que no veía todavía bien? Dice, ¿ya ves? Y dice el ciego, no, pues todavía no veo bien, ¿verdad? Todavía no veo bien. Entonces, pues fue muy interesante porque es un milagro que tuvo que hacer Jesús en dos momentos, pero ahí está, el ciego de Betsaida, y luego en Betsaida se da una cosa bien bonita, porque Jesús, ¿se acuerdan que envía a los 12 a una misión? Cuando les dice, pues no lleven nada, no lleven ni pan, ni alforja, ni nada, lleven para el camino, no les hace falta nada más. Y ya se van los apóstoles y regresan, y cuando regresan, escucha qué bonito, porque ya llegan bien cansados. Ahorita les voy a decir otra cosa, me voy a adelantar. Jesús tenía su casa de campaña, casa de enlace, casa de evangelización, centro de evangelización en Cafarnaúm. Pero escucha lo que te voy a decir. Cuando fueron a predicar los apóstoles y volvieron, dice San Lucas, Lucas 9:10, dice San Lucas que los recibió Jesús, dice, y se los llevó a un lugar aparte. Quería estar con ellos nada más, obviamente, ¿no? ¿A dónde se los llevó? A Betsaida. Qué bonito, ¿no? Pero también en Betsaida, también había gente incrédula. Seguramente recordarás los ayes de Jesús. Los ayes de Jesús. Dice, ay, ay. Después de las bienaventuranzas, según San Lucas, dice Jesús, ay de ustedes los que no sé qué, ay de ustedes los ayes. Pues hay por ahí unos ayes de Jesús que dicen, a ver si te acuerdas, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, ¿verdad? Porque también se daba un poquito la incredulidad. Bueno, pues esta Betsaida es donde encontramos la infancia de Pedro. Ahí creció Pedro entre pescadores y peces. Ahora sí que entre pescadores y pescados, ¿verdad? Entonces conoció, pues obviamente, para alguien que reflexiona, por supuesto, conoció mucho esta parte de ¿cómo se llama? Pues de la pesca, en la cual yo lo voy a poner con un ejemplo que leí hace un tiempo, ya no es tan difícil de pensarlo, pero sí es cierto, ¿no? Pongamos el ejemplo, cuando estás viendo un documental de conejos, por ejemplo, y están los pobres conejitos ahí que nacen bien bonitos y dicen, y la mamá conejo tiene que ir a buscar comida para sus crías, pero de repente cuando la mamá conejo está haciendo tal cosa, o los conejitos apenas van saliendo de la madriguerita así para medio ver, se acerca un coyote, ¿no? Y tú, ¡oh, no, conejito, escóndete, 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 porque ahí viene el coyote y se los va a comer! Y así como que, ¡ay, no! Y el coyote ya no pudo, ¡ay, bendito sea el Señor! Y entonces te pones del lado del conejo, por supuesto. Pero cuando ves un documental del coyote, donde se dice, no, la vida del coyote es muy difícil, porque tiene que buscar su alimento y come, y generalmente le cuesta mucho. De repente ve un conejo y entonces empieza la lucha para ver si ese día el pobre coyote puede comer. Y entonces tú, coyote, coyote, corre para que te comas a ese conejo feo. Entonces depende de la perspectiva, es a quién apoyas, ¿no? Si el documental es sobre conejos, apoyas al conejo. Si el documental es sobre coyotes, apoyas al coyote. Así solemos ser en general. Puede ser que no todos, pero en general. ¿Por qué les digo esto? Porque Pedro, obviamente, como pescador, pues quería muchos peces. Pero seguramente si reflexionaba un poquito, veía los peces también como de alguna manera morían ahí entre las redes, cómo morían en las barcas, cómo sí alimentaban una familia, pero o sea, esa parte de tener dos perspectivas, ¿no?
Y pues bueno, darlo todo, por supuesto. Yo estoy segurísimo, así con una lectura, no soy psicólogo, por supuesto, soy del área de humanidades, pero no psicólogo, pero con una lectura humanista, vaya, casi un poco de la psicología, estoy seguro que Juan o Jonás o Joná, también ahorita voy a decirles, estoy seguro que este Juan, que era el papá de Pedro, era muy exigente. Seguro que era muy, muy exigente con sus hijos. Y Pedro siempre estaba ahí. Por eso Pedro lo vemos después que es el que siempre está como tratando, voy a decir así, como que de quedar bien, ¿no? De quedar bien, de dar y dar y dar y dar y más, 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 más y más. Entonces, pues bueno, es la primera cuestión, ¿no? Ahí en Bethsaida es el origen. Yo creo que aquí es buen tiempo para que ustedes vayan pensando, ustedes de dónde son originarios, ¿no? ¿Qué tanto les ha marcado en su historia de vida, perdón, en su vida, su historia de vida, justamente, ¿no? El hecho de que seamos a lo mejor de... Hay gente que sí, en este caso mío, ¿no? Soy de Jalapa y he vivido en Jalapa, pues por así decirlo, prácticamente toda mi vida, ¿no? Entonces tengo como que muy arraigada la esencia jalapeña. Pero hay gente que es de otro lugar y vive en otra ciudad, insisto, y pues esa historia también le ha dicho mucho, por supuesto, ¿no? O eso sí, lo que le decía, aún siendo de aquí, pues la verdad es que vivo en una casa que no es mi casa donde me crié. Y cuando voy al lugar donde me crié, es tan interesante ver todo. No tiene tanto que dejé de vivir ahí, pero cuando uno ya hace una vida totalmente opuesta o diferente, pues ciertamente sí, sí se marca todo ello, ¿no? Pero sí, ahí está, ¿no? Ahí está mi historia. Y obviamente es esto y más, por supuesto, no solamente el lugar. Bueno, entonces de Bethsaida tenemos que hacer la hoja de vida de Pedro. En primer lugar vamos a hacer la de Pedro y ya después cada quien puede hacer la suya, claro está. Su currículum vitae, su hoja de vida, y vamos a ver unos cuantos puntitos, 6 sobre él. Para empezar, su patria. Ya dijimos, ¿dónde nació Pedro? En Bethsaida. Entonces, ahí está. Lugar de nacimiento, Bethsaida. Su familia. Ah, perdón, una cosa. Ya de grande, Pedro vivió en Cafarnaúm. No sabemos, obviamente no hay un dato que nos diga a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años. Yo supongo, y ahorita os voy a decir por qué lo supongo, que Pedro se fue antes de los 20 años a vivir a Cafarnaúm. Y les voy a decir por qué. Pero primero, repito, nació en Bethsaida y ya de más grande se fue a vivir a Cafarnaúm. Voy a hacer una lectura de Marcos 1:21, por si quieren apuntarla. Mientras ustedes la apuntan, yo busco Marcos 1:21. Permítanme tantito. Dice así. Cuando salió Jesús de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Simón y Andrés. Marcos 1:21. Entonces dice, cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. ¿Y dónde estaban? Pues si leo Marcos 1:21, dice, al poco de llegar a Cafarnaúm, entró al sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Entonces, ¿dónde estaba esa sinagoga de la cual está saliendo Jesús? En Cafarnaúm. Y saliendo de la sinagoga, se fue a, a la casa de Simón y de Andrés, que estaba allí en Cafarnaúm. ¿Por qué supongo yo que estaba, que se fue a vivir antes de los 20 años? Por el siguiente punto, por su, bueno, no, por el siguiente del siguiente punto, que es por su estado civil. Ahorita llegamos ahí porque es un punto que, híjole, la gente, ¿cómo le cuesta mucho, ¿no? Este punto. Antes, después de la patria, la familia. Sabemos que era hijo de Juan, según Juan 1:42, que también es llamado Jonás o Joná, ¿sí? Y eso lo encontramos en Mateo 16:17. Acuérdense a lo mejor que dicen Simón Barjoná, o cuando le llaman Simón, hijo de Juan. Ah, bueno, pues el papá de Pedro entonces se llamaba Juan o Jonás y tenía un hermano de nombre Andrés. Esto lo vemos, vaya, casi en toda la lista de los apóstoles, por darles una referencia nada más, Mateo 4:18. Pero bueno, pues ahí está entonces.
Ellos son los que sabemos que conformaban su familia directa, su familia de origen, por así decirlo. No se menciona a su madre porque sabemos que en aquellos tiempos las mujeres no tenían una presencia civil o socialmente hablando que fuera relevante, ¿sale? Pero no es que no importen las mujeres, o sea, muy diferentes, sino que en aquellos entonces pues no eran mencionadas de ordinario. Su estado civil. A ver, aquí, vamos por parte. Yo siempre que cuento esta parte, siempre cuento una historia, porque estábamos en un retiro y me acuerdo que el retiro era, no, ni me acuerdo de qué el retiro. Estaba una compañera dando un tema, yo estaba viendo algunas otras cosas, entonces me acuerdo que pasé por donde estaba dando el tema y voy caminando y escucho que dice, pues sí, los sacerdotes hoy no se casan porque los apóstoles no estaban casados. Ningún apóstol estuvo casado. Bueno, yo escuché, no interrumpí para nada, por supuesto, y seguí. Pero cuando llegó la hora de la evaluación de los temas, entonces si le mencioné, digo, oye, pues fíjate que cuando pasé escuché que dijiste esto. Sí, así es. Y le digo, pues es que estás en un error. Porque de hecho los apóstoles, no sabemos si todos, pero muchos estaban casados. ¿Sí? Si el día de hoy los sacerdotes no se casan, no es porque estén imitando, por así decirlo, la vida de los apóstoles en ese aspecto, sino porque ha sido una decisión tomada desde diversas plataformas de entendimiento. Entonces, pero eso es otro punto que en ese momento no voy a meterme, por supuesto, ¿no? Pero muchos de los apóstoles estaban casados y el primero de ellos, el más importante, el que más se menciona, Pedro, estaba casado. Acabamos de leer Marcos 1:29, cuando dije que cuando salió Jesús de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Seguramente muchos recuerdan cuál es el texto que sigue. Marcos 1:30 dice, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. La suegra de Simón. Y pues obviamente, si es su suegra, pues es porque Pedro estaba casado con su hija. No con la hija de Pedro, sino con la hija de la suegra, por supuesto, ¿no? Entonces, Pedro sí estaba casado. Ahora, fíjense que tenemos que aprender una cosa, ahorita la voy a comentar, pero para que tomemos en cuenta para lo siguiente que voy a decir, tenemos que aprender a no juzgar con ojos de hoy las cosas de ayer. Hay que verlas con ojos de ayer, ¿sí? Porque el día de hoy, que tenemos tan elevada por parte de los consagrados, esto de la virginidad, sobre todo física, por ejemplo, y por parte de algunos otros consagrados, tenemos tan elevada la cuestión de la abstinencia, del celibato, pues queremos que esto entre en las categorías bíblicas. Y eso no es posible. Eso no es posible. Fíjense que una de las cosas que tenemos que entender es que, por ejemplo, la virginidad de María, que es una cuestión que da mucho de qué hablar, pero me voy solamente con un dato muy sencillo. ¿Cómo sabemos incluso, cómo podríamos asegurar que María fue virgen? Porque se utiliza un criterio de historicidad que se llama criterio de discontinuidad. ¿Qué significa esto? Que en un pensamiento una persona no puede romper con el pensamiento y ya. Te lo voy a poner muy fácil. Si la Biblia dijera, el Mesías se ha de llamar Jesús, fíjate, así, y de repente llega alguien que dice ser el Mesías y se llama Jesús, tiene más probabilidades de ser aceptado como Mesías que otro que llegue y diga, yo soy el Mesías, pero me llamo Santiago, ¿no? Ah, no, espérame tantito, no, es que en la mentalidad judía, estoy inventando, por supuesto, ¿no? En la mentalidad judía viene la idea de que el Mesías se ha de llamar Jesús, entonces es imposible que se llame Santiago, ¿sí? Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Que esa mentalidad, así como con este ejemplo, hay mentalidad de continuidad en todo lo que hacen los judíos.
Me voy a otro ejemplo y te regreso con María. ¿Por qué se sabe que Jesús realmente instituyó la Eucaristía con su sangre y con su cuerpo? Porque en la mentalidad judía viene así, 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 la idea de no comer sangre, no comer sangre, no comer sangre, no comer sangre, no comer sangre. Cuando los apóstoles dicen, es que Jesús dijo que teníamos que beber de su sangre, eso rompe con la continuidad, ¿sí? Entonces dicen algunos, eso no se lo pudieron haber inventado porque va en contra de su misma lógica, de su mismo pensamiento. Pues ese se llama criterio de discontinuidad. Cuando hay algo que rompe con la continuidad, es más fácil aceptarlo como verdadero que como falso, porque obviamente no se lo pudieron haber inventado porque no les convenía en ese sentido. Bueno, con María, ¿por qué hablamos de la virginidad de María? Por lo mismo, porque en el Antiguo Testamento y en la cultura de Israel, pocas cosas eran tan mal vistas como la virginidad. ¿Sí? No, no, no. Lo que era bien visto era la gran, pero enorme descendencia. Eso era visto como una bendición de Dios. Entonces, una virgen propiamente no era bien vista. Entonces, cuando a María se le da el título de la Virgen que concibe, entonces tendríamos que creer que es cierto, sobre todo por este criterio de discontinuidad. Ya puse dos ejemplos, ahora voy con el tercer caso, que es el que nos compete justamente y por el cual salieron esos dos ejemplos, que es el estado civil de Pedro. Pedro, en su mentalidad, pues hay que casarse, ¿no? Y estaba casado. Aquí viene, repito, lo que muchos ven, quieren ver con ojos de hoy. Ah, no, no, no. Escuchen yo he escuchado cosas como la siguiente. Pues es que ahí estaba su suegra, pero eso no quiere decir que su esposa estuviera viva. Hasta matan a la pobre esposa de Pedro con tal de pensar o de proponer que Pedro era célibe. Hasta matan a su pobre esposa. Dices, no, no puede ser posible, por supuesto. O sea, creer que pasó algo, que la abandonó, o que él la abandonó, que ella lo abandonó, o que se murió, lo que sea, con tal de salvar el celibato de Pedro, es tratar de entender una cosa de hace muchos años con una mirada de hoy. No, la esposa de Pedro con Pedro andaba, con Pedro, con él estaba. Ahora bien, viene otra cita, que la voy a decir, pero esta cita se ha prestado a muchas interpretaciones y seguramente, como diría un pensador de nombre David Ockham, que hizo una expresión que se llama la navaja de Ockham, que dice entre dos o más alternativas, la más fácil es la más viable, la más segura, pues obviamente que la más segura es la más sencilla. La cita es primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5. Esta también es muy conocida, ¿eh? Pero, pues obviamente, ahorita van a ver lo que es decir. A ver, es muy, muy conocida, mucho, muy conocida. Primera a los Corintios 9, 5. Dice así, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles, escucha, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Muy bien, fíjate. Ahora, sí, literalmente en el griego original no dice una mujer cristiana. En el griego original, y lo menciona, al menos aquí la Biblia de Jerusalén que tengo, lo menciona en la nota al pie, literalmente dice una mujer hermana. ¿Sí? Una mujer hermana, sobreentendiéndose en ese sentido, pues que era alguien de la comunidad. Y dice la Biblia de Jerusalén que esta mujer es como la que iba a ayudar en las necesidades materiales de los apóstoles. Pues está bien, pero adivina qué, dice la misma Biblia de Jerusalén, que esa expresión también puede traducirse como una esposa creyente. Esposa creyente. Esto a mí me da mucho más luz y me hace mucho más, eh, ¿cómo llamarle? Me fortalece más, me anima más, porque
Repito, pensar que Pedro no estaba casado es un error. Pensar que estuvo casado y se le murió la esposa sigue siendo un error. Pensar que estaba casado es lo más fácil, es lo más sencillo. Mucha gente quiere separar a Pedro de su esposa, pero por lo visto, por lo que dice San Pablo a los Corintios, la esposa de Pedro andaba con Pedro en sus misiones, ¿sí? Entonces, esto no tendría nada de malo ni nada de asombroso si no fuera porque nosotros solemos interpretar a Pedro 20 siglos después. No, 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 interprétalo en su tiempo. Y en su tiempo, pues Pedro, pues estaba casado, seguramente también tenía hijos, por supuesto, y además de eso, pues su mujer andaba con él. Así de sencillo, lo más sencillo, navaja de Ockham es lo más viable, ¿verdad? Entonces, ahora les tengo que decir, hay gente que lo lee al revés. Hay gente que dice, algunos traducen una esposa creyente, pero también se puede traducir una mujer creyente. Así como diciendo, no, 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 no. Están mal los que creen que la esposa de Pedro estaba viva. Vaya, no sé, es más fácil, o sea, de verdad es más fácil pensar que la mujer vivió una vida con su esposo a que murió de un accidente o de una enfermedad. Sí, es más viable pensar en lo natural que en lo extraordinario. ¿Sí? En lo ordinario que en lo extraordinario. Entonces, en cuanto a su estado civil, repito, Pedro estaba casado, no tenemos constancia de hijos, pero pues es muy probable que los tuviera. Sí tenemos constancia de su esposa y probablemente, lo digo así, aunque personalmente yo estoy convencido de que así era, probablemente su esposa andaba con él para arriba y para abajo. Después, de hecho, voy a decir algunas cosas sobre esto. ¿Cuál era su ocupación? Marcos 1:16 nos recuerda que Pedro era pescador. Así que ya lo sabemos. Su nombre, estoy siguiendo la hoja de vida de Pedro, su nombre, perdón, pues de pila lo sabemos. Simeón. Su nombre de pila, Simeón, que se tradujo por Simón, ¿verdad? Simón era el nombre de Pedro. Pero resulta que a Pedro le pusieron algunos apodos para poder identificarlo. El primer apodo que tuvo fue Barjoná, ya lo decíamos, ¿no? Simón Barjoná, que significa, bueno, que dice que es el hijo de Jonás, el hijo de Joná, pero Jonás significa paloma. Entonces, a mí me gusta mucho decir que a Pedro le llamaban el hijo de la paloma, el palomito, ¿verdad? El palomito, para que veamos el tipo de apodo. Pero también tiene un segundo apodo, segundo sobrenombre, que es el más conocido, y ese es Pedro. Ahora bien, ¿por qué este nombre? Ah, fíjense nada más. Vi una cosa bien interesante con el nombre de Pedro. Súper, súper, súper interesante. Petros, a ver si lo puedo explicar. Mm, a muchos de nosotros, cuando somos niños, nos ponen sobrenombres de cariño. El nene, por ejemplo, ¿no? Y la nena. Y luego van creciendo y siguen siendo el nene y la nena, ¿verdad? Tengo un sobrino, creo que fue mi primer sobrino que nació, que cuando era chiquito estaba bien gordito, ¿no? Entonces, pues obviamente le decíamos el gordito, el gordito, el gordo, el gordo, el gordo, el gordo. Pasó el tiempo y yo al día de hoy, fíjense nada más, al día de hoy lo sigo viendo y se me dificulta llamarle por su nombre, porque se me quedó mucho lo de el gordo. Ok, sobrenombres. El nene, la nena, el gordo, chaparrita, chaparrito, no sé, corazón, cariño, todos esos son sobrenombres que los usamos constantemente, pero nadie se llama así. Nadie va al registro civil y quiero registrar aquí a, por ejemplo, en mi caso, ¿no? A Gordo Pérez Portilla, ¿no? Al nene Pérez Portilla. No, no, son sobrenombres. Una vez que entendimos eso, quiero que sepan lo siguiente. Petros era un apodo y Petros se lo decían a muchos.
Pero Petros con Simón fue la primera vez que se usó como nombre. Es como si llegáramos al registro civil, ahora sí, y dijéramos, se va a llamar el Gordo Pérez Portilla. No, pero es que Gordo no es un nombre, pues con él va a ser nombre. ¿Quién fue el primero que tuvo por nombre un apodo, pero por nombre? Pedro. Después de él, pues imagínate cuántos Pedros hay. Seguramente conocemos a unos 3 o 4 Pedros que ya usan el nombre, pero ¿cuándo se usó por primera vez Pedro como nombre? Con Pedro, efectivamente. Kefas sí se usaba un poquito más, pero Petros, antes de él, antes de Simón, no había nadie más que se llamara así. ¿Por qué se lo pusieron? Bueno, pues ya saben ustedes que teológicamente dice Mateo que se lo pone Jesús, le cambia el nombre, pues porque él va a ser el fundamento de la iglesia. Pero recordemos que hay distintos momentos. A ver, de hecho, va avanzando la vida de Pedro y como a la mitad, bueno, casi al final de la vida de Pedro, no, a la mitad de la vida de Pedro, Jesús le cambia el nombre, según Mateo, y le dice, pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero San Juan dice otra cosa. San Juan dice que le puso Pedro desde el primer día que lo conoció. No me crean a mí, lean la Biblia, lean la Biblia. Eh, Rápidamente, si vemos a Juan, en el capítulo número 1, en el versículo, van a ver, en el 42, cuando Andrés lleva a su hermano Simón, versículo 42, Juan 1:42, dice, y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, se supone que es el primer día que lo conoció, ¿eh? Fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Ya ves, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces ya me cambiaron el momento que le pusieron otro nombre, el apodo, que después fue nombre. No importa. Lo que sí es que al día de hoy hay una seguridad, que quien le puso por nombre a Pedro Cefas, que es piedra, fue Jesús. Dicen los estudiosos que hoy no hay ninguna duda de que quien le puso ese sobrenombre a Pedro fue Jesús, justamente. Luego suelo decirles que Jesús era bien simpático y bien llevadillo porque Jesús ponía apodos. Aquí a Simón le puso Pedro. ¿Y cómo le puso los hermanos Juan y Santiago? Los Boanerges, ¿te acuerdas? Los hijos del trueno. Y así luego vienen otros momentos en los cuales Jesús decía así cosas bien simpáticas, que uno siempre ve a Jesús muy así formal y demás. Pero no, Jesús era bien llevado y todo, ¿no? Entonces, ese es su nombre. ¿Cuál es su religión? Obviamente judía. Él era judío. Entonces, con el tiempo, recordemos que ya se hizo, por así decirlo, pues cristiano, pero su religión y la cual lo preparó al encuentro con Cristo fue justamente el judaísmo. Así que vemos que es importantísimo. Voy a avanzar rápido en la siguiente porque vamos a ver el perfil de Pedro sobre este mismo punto para que hagamos ya el cierre de esta primera grabación. Bueno, de él se dice que era, o bueno, no se dice directamente, pero podemos ver que era arrebatado, impulsivo, que era muy cuestionante, que era miedoso, ¿verdad? Yo voy diciéndolas, ustedes obviamente después pueden buscar cada una de esas citas. Si hasta el video, pues obviamente le ponen una pausa y escriben las citas. Vemos que era miedoso, que sentía autosuficiente y a la vez era sobreprotector, pero al mismo tiempo era ingenuo. En ocasiones, como no, también llegó a ser humilde y también en ocasiones llegó a ser muy soberbio. Y hay un ejercicio dicen algunos, para desmentir, ¿no? Hay un ejercicio psicológico para desmentir esto del horóscopo y demás. Ya ven que el horóscopo luego te dice, es que tú eres así, 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 así. En este ejercicio, a todos se les pregunta su fecha de nacimiento y se les entrega una hojita con características, por ejemplo, de Libra. A los que son Libra, por supuesto. ¿Tú qué eres?
Leo, a ver, te entrego una hojita con características de los que son Leo. Tú eres Sagitario, te entrego una hojita con eso. Y entonces empiezan a leer la hojita y empiezan las risas, ¿no? Oye, sí es cierto, sí soy así, sí soy así, sí soy así, sí soy, uy, sí, todas las risas, porque cada signo zodiacal le atinó a la personalidad de cada uno de los presentes. Después de que leen las notas características de cada uno de los presentes, dicen, muy bien, ahora lo que van a hacer es cambiar hojita con otro que no sea de su signo. Y cambian la hojita, todas dicen lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy fácil sugestionarse de que están como conociéndonos. Pero ¿por qué les digo esto? Por algo muy sencillo. Porque si yo en lugar de poner Pedro aquí, pongo el perfil de Sergio, ¿verdad? Te puedo asegurar que quitando las citas bíblicas, yo puedo encontrar en mi vida algún momento de arrebato o donde fui muy impulsivo. Puedo encontrar en mi vida momentos donde he sido cuestionante. Puedo encontrar momentos donde he sido miedoso. Puedo encontrar momentos donde he sido autosuficiente y sobreprotector. Puedo encontrar muchos momentos donde he sido soberbio, otros donde he llegado a ser un poquito humilde y otros donde he sido ingenuo. Así que el perfil de Pedro, como podemos ir comprendiéndolo, es justamente uno muy parecido al nuestro, ¿verdad? Muy bien, esta es pues la historia de Pedro, voy a decirlo así de momento, antes de Jesús. Viene la historia de Pedro con Jesús, pero esa la veremos en la siguiente sesión. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.